Muy buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores, siendo las 15:20 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia virtual de 37 senadores. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior, los que estén de acuerdo se debería mostrar acrílico verde, suficiente mayoría aprobado. Comunico que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medio electrónico a cada uno de los señores senadores. Pasamos directamente al orden del día. Proyecto de ley que cancela y anula las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad ANDE y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, SAESAP, durante la cuarentena sanitaria. Si alguien puede plantear constituirnos en comisión, por favor. Si alguien puede plantear. Senadora Buril, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solicito constituirnos en comisión para Los que abordar. estén de acuerdo en constituirnos en comisión se sería mostrar acrílico verde. Suficiente mayoría, estamos en comisión. Senador Busarquis, proyectista, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Me escucha, presidente? Sí, fuerte y claro, senador. Adelante. Bueno, gracias, presidente. Quiero hacer primero una reflexión y explicar la diferencia entre ambos proyectos. Una, la versión aprobada en el Senado, y la otra, la aprobada en diputados con modificaciones. La versión Senado, básicamente, la cuestión central pasa por el artículo 4, el último artículo. Los primeros 3 artículos prácticamente no hubo modificaciones sustanciosas o fundamentales. En el Senado se aprobó una tabla de consumo que va, para hacer la exoneración, que va de 1 a 150 kilowatts mes, con el 90% de descuento. Vamos a hacerlo en guaraníes para explicar exactamente la diferencia entre las dos propuestas. De 1 a 150 kilowatts mes, estamos hablando 150 kilowatts equivalen a 66.000 guaraníes, 90% de descuentos son 59.400, es decir, el que consuma hasta 150 kilowatts pagaría 6.600 guaraníes. Pero esta es una franja de consumo muy chico. Sinceramente, yo no creo que muchos compatriotas estén en esta franja, a pesar de que la ANDE dice lo contrario. Después la franja de consumo de 150 a 300 kilowatts mes, eso equivale a 133.000 guaraníes, esa franja, hasta 133.000, porque nunca el consumo es redondo. Un descuento del 70%, es decir, un descuento de 93.700 guaraníes, es decir, pagaría el ciudadano en este caso 39.900 guaraníes. Después vamos a la franja de consumo de 301 kilowatts a 500 kilowatts mes. 500 kilowatts equivalen a 221.000 guaraníes. Con el descuento del 50% equivalen a 110.500 guaraníes. Es decir, el ciudadano que consuma hasta 500 kilowatts pagaría 110.500 guaraníes. Hasta 500 kilowatts. Recordemos que el proyecto que hemos aprobado en la anterior ley, que exoneraba hasta 500 kilowatts, era el 100%. En este caso ya es el 50% nada más, comparado al proyecto anterior, si miramos esta franja. ¿Qué es la franja más humilde? Después pasamos básicamente a la clase media. Clase media. De 501 a 750 kilowatts. Estamos hablando de un
331.500 guaraníes, descuento del 25%, es decir, un descuento de 82.875 guaraníes, es decir, según esta franja pagaría 248.625. Seguimos con la clase media, donde yo creo que está la gran mayoría de la clase media. De 751 a 1000 kilowatt mes, esto equivale a 442.000 guaraníes. Acá ya se le descuenta el 15%, según esta tabla. 15% son 66.300 guaraníes, es decir, con el 15% de descuento pagaría 375.700. Y después pasamos de los 1000 a 1500, que los que pasan el consumo de los 1000, especialmente muchos pasaron el consumo de los 1000 porque la ANDE no hizo la lectura correspondiente, lo hicieron a ojímetro. Y quiero explicar esta parte porque es importante. En esta franja están probablemente la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Una pequeña carpintería, un taller mecánico, un gimnasio, un restaurante, una pequeña empresa. Por más que sea pequeña, la energía es una cuestión sustancial que hace el costo operativo de una pequeña empresa. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas pequeñas empresas estamos hablando? Y estamos hablando de más de 800.000 pequeñas y medianas empresas. Más de 800.000 pequeñas y medianas empresas. Son de los cuales 300.000 en promedio los que hoy están formalizados. El Estado podría aprovechar este proyecto de ley si le ayudamos a este sector para que los que no se formalizaron se puedan formalizar. Podría ser un gancho perfecto para la formalización. Pero ¿qué hizo la ANDE? La ANDE no hizo la lectura de los medidores. Simplemente hicieron un promedio, que ni siquiera es el histórico, un promedio de los últimos 12 meses, incluyeron todo el verano. Por supuesto que en el verano el consumo se dispara como nunca, y los 3 meses de pandemia. Y claro que la gente se quedó en su casa, y ahí se te dispara el promedio. Pero lo más grave en el caso de estas pequeñas empresas, estuvieron cerradas. Y si una empresa estuvo cerrada, ¿cómo le vas a cobrar una factura de 800 o de 1 millón de guaraníes? ¿En qué cabeza entra eso? Es decir, le están cobrando por un servicio que ellos no consumieron. Y eso es grave, sumamente grave. Y yo le escuché al presidente de la ANDE decir que no le gustaba el término estafa. Y bueno, si no le gusta el término estafa, puedo cambiar un poco, vamos a hablar de robo entonces. O le metieron la mano en el bolsillo de la gente. Porque eso es lo que ocurrió. No le podés cobrar a compatriotas en plena pandemia, negocios cerrados, negocios quebrados, personas desempleadas, endeudados y sin créditos. Por más que hemos aprobado FOGAP y todo el tema de AFD y el Banco Fomento, la estructura burocrática, la poca capacidad, la banca privada que básicamente es muy renuente a ayudar al sector privado, no quiero generalizar, pero básicamente es así. No tienen créditos, no tienen ninguna alternativa. Y la crisis económica recién comienza. Lo que acá tenemos que entender no es que estos sectores no quieran pagar, no tienen para pagar. Y la crisis va a continuar. Y dentro de las medidas económicas que se tomó a nivel de gobierno de los 1.900 millones de dólares, porque tenemos que mirar el contexto, hay una gran clase olvidada, que es la clase media. Y todos coincidimos en eso. Por ejemplo, llámense programas sociales como Tecoporá, Tercera Edad, Yetputibó, alcanza a una parte de esa franja más humilde. Pero la clase media nada, especialmente esos que se formalizaron, que pagan sus impuestos, que trabajan por cuenta propia, ellos no recibieron absolutamente nada. Entonces yo me pregunto y le pregunto a los colegas, ¿cuál es la mejor forma de ayudarle a este sector especialmente? Y en su servicio básico.
en la energía, en el agua. Una pequeña empresa, si le ayudamos con su energía, probablemente va a poder recuperarse porque la energía es una cuestión esencial en su trabajo, en su costo operativo, en su costo de producción. Y puede ser la palanca para que se reactive económicamente, y si se reactiva económicamente va a pagar sus impuestos y el Estado va a volver a recuperar y vamos a hacer que circule, valga la redundancia, que ruede la rueda de la economía. Y eso es lo que tenemos que incentivar. Acá hay una visión errónea. Yo sé que hay gente del gobierno que ve esto, y la ANDE, y el dinero, y dónde vamos a sacar, y qué va a pasar, pero aprobamos 1.900 millones de dólares. Y sé que van a venir más propuestas y más medidas, pero si todos los paraguayos, si los 7 millones de paraguayos, vamos a pagar esta deuda, ¿por qué esta clase media no tiene que recibir nada? Y son más del 50% de la población. Y ellos van a pagar la deuda. Ahora, se modificó en diputados esta última parte. Y ahí la diferencia con esta tabla que estuve explicando. La exoneración hasta 1.000 kilowatts. 442.000 guaraníes. Hasta 1.000 kilowatts. Y algunos preguntan, bueno, hasta 1.000 kilowatts. Algunos preguntan, y bueno, ¿qué pasa si yo paso ese consumo? Y bueno, a lo mejor le vino 600.000 guaraníes. Se le descuentan los 442.000 y paga la diferencia. Básicamente eso es lo que se modificó. Pero también escuché algunos argumentos por ahí en contra que son legítimos. Y dicen, no, lo que pasa es que si nosotros aprobamos la exoneración hasta 1.000 kilowatts, le vamos a exonerar a ciertos sectores que son más pudientes económicamente. ¿Saben cuánto representa ese sector más pudiente económicamente de todos los consumidores? De los más de... La ANDE dice que hay 1.800.000 usuarios. Yo creo que es menos realmente, no es tanto así. Pero son los más pudientes de 1.000 para arriba, de 1.000 kilowatts para arriba, representan 84.416 hogares. 84.000. El resto consume menos de 1.000 kilowatts para abajo. El 95% está en la franja de 0 a 1.000 kilowatts. Los más humildes y los de la clase media. Entonces, algunos dicen, no, porque entonces le vamos a exonerar a gente pudiente tal cosa y no puede ser. O sea, porque no queremos exonerarle a un 5%, lo queremos exonerarle a 84.000, le vamos a estar castigando por lejos a más del 1.000.000 de compatriotas, por lejos. Por eso yo creo que la modificación que se hizo en el Senado es la mejor forma de ayudarle al compatriota. Y ahí sí la ayuda le va a beneficiar a todos. Porque si aprobamos la versión del Senado, esa clase media va a quedar afuera. Va a quedar afuera. Y vamos a aprobar algo muy parecido a la vez pasada cuando aprobamos hasta 500 kilowatts. Y hago esta última reflexión. ¿Saben qué pasó con esa ley que nosotros aprobamos hasta 500 kilowatts? 500 kilowatts son 221.000 guaraníes en promedio. Y ahí metió su trampita la ANDE. No es que le descontó a cada grupo 221, no. Hicieron su promediación y no sé por qué ni cómo, arte de magia. Entonces, al meter todo el verano, al meter los meses de la pandemia, qué pena, señor, señora, usted pasó los 221.000. Usted 221.100, chau, hasta luego. Miles quedaron fuera de ese rango. Entonces yo creo que si realmente vamos a jugar a reactivar la economía, a ayudarle a todos los sectores,
tenemos que aprobar la versión de diputados. Por lo menos ese es mi punto de vista. Y los que no quieran ser beneficiarios, en el caso nuestro, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y renunciamos a este derecho. Renunciamos. Podemos renunciar a este derecho. Lo que no podemos es hacer una legislación especial y ponerle, ley no sé, por mencionar, anti-cartes, anti-sucolillo, anti los que tienen plata. No podemos hacer una ley exclusiva contra un 5%. O sea, porque no queremos beneficiarle al 5%, le vamos a castigar a un 95%. Por eso yo le digo a los colegas, si realmente vamos a aprobar el proyecto, y aprobemos algo bueno. Y la última reflexión. Yo escuché tanta mentira ya de la ANDE. Primero decían que eran 400 millones de dólares. Después salió alguien de Citran de 200 millones de dólares. Hoy salieron con 300 millones de dólares. Mienten. Y voy a explicar por qué mienten. Si ustedes miran la escala de consumo, por ejemplo, de 1 a 150, de 150 a 300, 300 a 500, 500 a 750, 750 a 1000, 1000 a 1500. Los números no son redondos. O sea que si nosotros hablamos de la escala del 0 a 1000, que son 442.000, no todos consumen 442.000. Algunos 100, 150, 200, 230, 241, 251, 200. Entonces, no son los montos que ellos dicen. Por ejemplo, yo le escuché al presidente de la ANDE, y que niegue ahora, cuando dijeron, le beneficiamos al 1.000.000 de hogares. Dijeron que era 45 millones de dólares hasta 500 kilowatts. 15 millones de dólares mensual. Pero vamos a agregarle esa franja más chica ya, la de la clase media. Y yo le pregunté a muchos técnicos, son 15 millones de dólares más. 60 millones de dólares por 2, 120 millones de dólares. Y que sean 130 también. Ni ellos realmente saben muy bien cuánto es. Y quiero decirle al presidente de la República, don Mario Abdo, te miente Villordo, te mienten los de la ANDE, te mienten alevosamente porque no quieren reconocer que se equivocaron. Y mienten cuando dice que fueron 40.000 facturas. ¡Mentira! Al verle cobrado a más de 800.000 pequeñas empresas por la energía que no utilizaron, no son 40.000, son más de 800.000. Y te mienten. Y quitaron los 40.000 porque se dieron cuenta que metieron la pata y porque mantienen un sistema obsoleto y le dicen al gobierno y a todos los gobiernos, lo que pasa es que los medidores inteligentes son carísimos, son muy caros y no podemos comprar. Mentira. Que también es un tema que tenemos que analizar a profundidad. Tenemos que tener medidores inteligentes de verdad de manera automática. En ningún país serio ya no se sale a hacer la lectura, pero acá sí, porque los medidores realmente fueron una estafa y son una estafa. Y también es mentira que no podían hacer la lectura. ¿Saben por qué? Por dos motivos. Porque también ese servicio yo sé que está tercerizado. Y lo segundo, se podían haber puesto un poco más de 300 personas, equipo de bioseguridad o lo que sea, y podían haber hecho. Eso es lo que le estamos obligando ahora por hoy. Entonces, la gente no puede seguir pagando, especialmente la inoperancia de la ANDE. Ellos tienen que resolver esta cuestión. Y el tema económico, yo me ratifico que hay plata de todo el paquete de 1.900 millones de dólares. Voy a poner un simple ejemplo y van a decir algunos de otra cosa. No otra cosa. De los 500 millones de dólares para salud, se le transfirió 90 millones de dólares. De los 90 millones de dólares que se le transfirió, el 4% ejecutaron. 4%. ¿Me van a decir que no hay plata? Sí hay plata. Y aún así podemos discutir muchas cuestiones, pero el Senado siempre tuvo la voluntad para buscar una salida. Y hemos acompañado cada préstamo, cada crédito. Y ni siquiera estamos hablando de los recursos propios de la ANDE, que la ANDE transfiere a Hacienda, que no sé quién de los colegas estuvo explicando, creo que fue Fidel la vez pasada que estuvo explicando, si no me equivoco. Entonces, el tema de la plata no es excusa. Y la última reflexión, también le quiero decir al presidente de la República.
aparte de mentirle, le estamos asesorando mal. Yo no soy técnico en materia energética, pero hay que tener solamente sentido común. Hay una crisis económica como nunca. La crisis no comenzó todavía. Esto va a empeorar. La post-pandemia va a ser mucha más dura. Y si los beneficios de todos estos créditos no llegan de manera directa en el bolsillo y en el estómago del ciudadano, el descontento va a aumentar, va a crecer, y de una chispa acá se puede armar una gran llamada, una gran llamarada. Algunos no creen, pero todo bien, se pueden denunciar muchos hechos, pero cuando se le toca a la gente en el bolsillo y cuando le toca en el estómago, no hay gobierno que aguante. Y no digo en onda negativa, digo porque si yo fuese del equipo del gobierno, me sentaría con el presidente y decirle al presidente, ¿saben qué le va a matar a nuestra gente? Y tienen ustedes muchos amigos y parientes y todos tenemos, hablen. No es la pandemia del coronavirus, no, la yucapata lo mitad con la tarifa de Andes, pega la yucata lo mitad de quebrando, no saben qué hacer y están quitando de sus ollas para pagar su factura y encima le refinancian la sobrefacturación. Y aparte de eso, ustedes saben que la ANDE le cobra interés a la gente. Ustedes saben que le cobra mi interés a la gente. Le cobra mi interés a la gente. Y no van a manejar. No quiero mostrar acá porque ya mostré. Una empresa, una empresa, le vino 40 millones de guaraníes y su local estuvo cerrado. Tan mal pico se equivocan. Dicen, no equivocamos. Pero la matemática, pues no miente. Si hay error masivo de la ANDE, 50% tiene que ser a un lado, a favor de la gente, y 50% a favor de la ANDE. Pero acá todos los errores son contra la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo quiero decirle una vez más al presidente, tenemos que buscar la forma cómo resolver esta cuestión, y yo no me preocuparía solamente por la cuestión económica que se puede resolver, o cuánto ya le hemos endeudado y le estamos endeudando al Paraguay. Miremos todo lo que ya se aprobó y se sigue aprobando. ¿Y no, acaso pues no podemos darle a la gente una partecita? Si eso hace el gobierno y acompaña, ¿saben qué? Eso se llama legitimidad. Y cuando vos tenés legitimidad, podés tomar otras medidas económicas, porque tenés legitimidad. Porque la gente va a decir, bueno, hago por lo menos ya de putibola, ya de putibola, ya de lupe, y entonces sí. Pero si la gente ve que nosotros seguimos aprobando un montón de cuestiones, y especialmente voy a hablar nuevamente de esa clase media, no reciben nada, entonces va a haber conflicto. Va a haber conflicto. Vuelvo a decirle al presidente y al gobierno, presidente, te está mintiendo Villordo. Te está mintiendo Villordo. Le está mintiendo a la gente. Y la última reflexión para no alargar. Nosotros nos interesa de quién, una reflexión que me llama la atención. Algunos, va a quebrar la ANDE. Mentira, la ANDE no va a quebrar. No va a quebrar la ANDE. Itaipú, Yacyretá, tenemos 1000 alternativas. ¿Y por qué no nos preguntamos si la gente va a quebrar? No, la gente ya quebró. Miles ya quebraron. Se quedaron en la calle, perdieron su hipoteca, se quedaron endeudados, quebraron, no tienen un peso, no tienen ingresos, no tienen nada. O nosotros tenemos que preocuparnos demasiado de la ANDE y la gente. ¿Cuándo la ANDE va a ser para la gente? ¿O va a ser para un grupito de privilegiados que viven en otro mundo para ellos? ¿Y cuándo va a ser para la gente? ¿Cuándo Itaipú va a ser para la gente? ¿Cuándo Yacyretá va a ser para la gente? Y que tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, que Itaipú, que exportamos, y en la peor crisis económica de la humanidad, según el Banco Mundial, de los últimos 80 años, como nunca. Y si por lo menos esta vez, por única vez,
Por única vez no podemos utilizar nuestra energía. ¿Y para qué carajo entonces queremos y tenemos Itaipú, Yacyretá? ¿Para qué carajo tenemos entonces hidroeléctrica si por lo menos la energía no puede ser accesible para nuestros compatriotas? Por lo menos en el peor momento de la humanidad. Por eso rechazo que no hay plata. Por eso rechazo categóricamente que no podamos darle una respuesta a la ciudadanía. Y si nosotros estamos en el Senado, estamos para defender los intereses de los compatriotas que hoy no tienen voz, que hoy no tienen forma de levantarse contra este abuso que se llama ANDE, energía eléctrica y agua. Por eso yo pido que acompañemos la versión de diputados, presidente. Gracias. A usted, señor senador, voy a poner primero a votación la ratificación del texto Senado y al no necesita 23 votos, ¿verdad? Si no tiene los 23 votos, queda sancionado el texto, diputado. Los que estén de acuerdo con la ratificación, texto Senado, se servirá al mostrar acrílico verde. No reúne los votos necesarios y queda sancionado el proyecto de ley. Texto diputados pasa al Poder Ejecutivo. Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 15:45, se levanta la sesión. Deseo a todos un feliz fin de semana. Gracias, presidente. Igualmente. Chao a todos los colegas. En este contexto, durante el ejercicio de esta presidencia nos hemos enfocado en otorgar a la Cámara de Senadores de mayor transparencia para el acceso del público a la información legislativa que generamos. Y entre los programas de acción para lograr el propósito, hoy presentamos la implementación de la plataforma Congreso 2030 Paraguay para dar seguimiento legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un equipo interdisciplinario de directores, con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Eurosocial, a quien aprovecho nuevamente la oportunidad para expresar mis más sinceros agradecimientos en nombre de la compañera que nos está justamente acompañando, llevó adelante este proyecto que constituye un programa de innovación pública de gestión legislativa, a ser el primer Congreso Nacional en Latinoamérica en implementarlo. El Congreso 2030 Paraguay es una aplicación web que rastrea, reúne y ofrece toda la información sobre la actividad del Congreso de Paraguay relacionada con los ODS. Está diseñada para superar los retos que plantea la naturaleza transversal de la Agenda 2030. De esta forma, con estas breves palabras, extiendo mi reconocimiento a todos los que participaron del proyecto e invito a todos a empoderarse de esta herramienta tecnológica que fortalecerá nuestro vínculo con el pueblo paraguayo. Muchas gracias. Poder Legislativo. Honorable Cámara de Senadores. Bienvenidos. Misión: legislar y controlar en representación del pueblo mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente. Visión: un poder legislativo con un compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia.